Capítulo 7. Al amanecer cruzan por el batey de la inocencia los haitianos, con sus mochas debajo del brazo, camino del corte. Pasan luego las primeras carretas cargadas de caña en dirección al Chucho para terminar de llenar los vagones que quedaron vacíos la tarde anterior. Plaquis solamente da 2 viajes a la colonia. Los alzadores conversan y trabajan, se quejan del frío. Amaneció el Chucho envuelto en una densa neblina. «Compadre, avance», dice uno que está dentro del vagón. «Vamos a ver si nos calentamos un poco». La caña está húmeda. Pedro observa que José Torres, el pesador, hace días se levanta muy tarde. «¿Se habrá encontrado alguna gallina?», dice Medardo, sonriendo. «Con estos fríos, vale». Aparece el sol. Murciélago, después de vaciar, se ocupa en apretar los lazos a sus bueyes. Cuando los vagones amanecen llenos, los carreteros tienen que esperar y no hacen nada hasta que no llegan los carros vacíos. En ocasiones se impacientan por esta demora que les hace perder el tiempo y les reduce su jornal. En la bodega los dependientes tienen poco que hacer. No hay movimiento tan temprano. Entre días, antes de salir al campo, don Marcial llega a la bodega. «¿Cómo va la cosa?», pregunta don Antonio. «Regular», responde don Marcial. «Estamos llenando 12». «¿12?» «12», repite don Marcial. «Y esperamos llenar 1 o 2 más». «Ah, entonces van bien las cosas». «Así parece». A don Marcial ya no le entusiasma el trabajo. No se gana nada. El azúcar está por el suelo y Mr. Moll aprieta cada día más. Los tiempos han cambiado mucho. Antes la caña dejaba beneficio. Se hacía algo. Pero ahora se había convertido en un infierno. Las estrecheces que pasaba don Marcial no eran para contarlas. Los métodos de la administración, que parece tenían por fin monopolizarlo todo, han acabado con el negocio. La economía no era estricta, era exagerada. El colono no tiene ya libertad para nada. Todos los gastos son controlados. Los inspectores constituyen una pesadilla. Pasa la quincena y apenas sobra para vivir y vivir mal. Antes parecía que uno manejaba lo suyo. Ahora es un empleado que realiza un penoso trabajo, sufre innumerables privaciones y percibe un sueldo casi ridículo. Pero ya estaba subido en el potro. ¿Qué va a hacer? «¿Por allá no han llegado algunos litines?», pregunta don Antonio. «Hombre, creo que sí. Me parece que está allí el del miércoles o el del jueves. No estoy seguro». «Pues mándemelos, que siempre es bueno saber lo que se dice». Y después de referirse a otros asuntos, se despide don Marcial para ver el corte o para ir al Chucho o al Peso. Después que deja la bodega, don Antonio muchas veces se ha compadecido de él. Este hombre se ha arruinado entre cañas, piensa. Tan víctima como yo y como todos, nunca tiene un real. Abrumado de deudas, cargado de familia, saldrá de aquí hecho una etcétera. Hoy, con motivo del frío que se sintió en la noche, don Antonio ha amanecido tosiendo demasiado. Las hojas de cabrita que tanto le prueban se han terminado. No tiene con qué hacer un té. «En estas fincas está peor que en Ceuta», dice. «Aquí no se encuentra ni la gracia de Dios». ¡Ah! Lleva sobre el cuello una toalla ordinaria, envuelta a manera de una corbata, y escucha en la puerta del patio los consejos que le da su cocinera. «Tómelo, don Antonio, eso es muy bueno. Es más que un cuchillo». «Pero eso debe ser un trago del demonio», exclama. «No lo crea, no sabe a nada». «Bueno, pues prepáralo para tomarlo antes del desayuno». Y pensando en ese trago de zumo de hojas, se encamina al mostrador. Llega en ese mismo momento don Marcial, acompañado de Abelardo. Don Antonio siempre tiene humor para su tercio de tablero. Son estos 2 sujetos, de los pocos que se llevan bien en la colonia. No tienen intereses encontrados. «¿Qué dice el hombre peligroso?». Abelardo sonríe. «Déjese de cosas, don Antonio. Mire que van a creer que eso es verdad. Lo dicen las gentes, y río que suena». «¿Usted cree? A veces suenan y no están crecidos». Un dependiente le pasa un par de tabacos. Abelardo acostumbra a fumar 2 por día, uno después de la comida y otro en la noche. «Si usted supiera que esas cosas me tienen descompuesta a la mujer. La semana pasada me armó un banco. Yo no he podido averiguar quiénes son los que han llevado esos cuentos». Don Antonio, que ha oído algo y piensa en las noches que lo deje esperando para jugar, le repite.
Es que de los hombres peligrosos no se puede dudar nada. Al retirarse, don Antonio se dirige a don Marcial. No se olvide de los periódicos. No, se los mandaré con tu nino cuando vuelva. A poco de salir, don Marcial y Abelardo se acerca un peón al mostrador de la bodega, pasea la mirada por el aparador y pregunta: ¿Cómo son esos cachimbitos, amigo? El dependiente se aproximó a otro hombre que llegó casi al mismo tiempo y a caballo y no contestó al primero. Transcurrió un momento y cuando el peón vio que el dependiente había terminado de despachar al hombre del caballo, volvió a preguntar. «A 10 centavos», contestó el dependiente. «Magnífica, aquí sí venden caro». «Con no comprarlo está arreglado», murmuró el dependiente. El peón replicó. «Con preguntarle no lo ofendo». El dependiente no contestó. El peón tampoco. Simplemente pensó que este dependiente no tenía tratos y acabando de llegar a la colonia no quería tener dificultades. Este peón era Nano, que dejó el cuarto muy temprano y dio unas cuantas vueltas por el batey antes de llegar a la bodega. Estaba impaciente por ver al mayordomo. No podía continuar más tiempo así, sin trabajar. Su resto era muy pequeño y temía verse desbaratado. Se le acercó otro trabajador que fue a comprar un pan a la bodega. «¿Usted no me ha visto a Lalo? Yo no conozco a ese hombre». «¿Usted no es de por aquí?» «No, señor, yo soy de allá abajo». «¿Del sur?» «De San Cristóbal». «Aguaita, se me puso desde que lo vide. Yo conozco a la gente de allá abajo. ¿Usted es resentino aquí?» «Llegué antenoche». Y el peón, girando los ojos por el batey, murmuró. «¿Dónde se meterá ese dianche de Abelardo? Pero usted trabaja aquí». «Todavía lo tengo pensado. Ellos dicen que falta gente». Tan pronto como el dependiente lo despachó, se retiró. «Bueno, hasta luego». En ese momento Nano volvió la cara hacia el barracón porque le pareció oír la voz de Fonso. «¡Nano! ¡Nano!». El mayordomo se había presentado en el barracón preguntando: «¿Dónde está el hombrecito que yo dejé aquí?». Fonso contestó: «Yo no sé, se enderezó tempranito». Fonso era el último que salía del cuarto. Las atenciones de su gallo le hacían perder siempre algún tiempo todas las mañanas. Tiene que dejarlo bien acotejado antes de salir para el trabajo. Paseó la mirada por el batey y alcanzó a ver a Nano frente a la bodega. «¡Nano! ¡Nano!», gritó. El mayordomo sacó su libreta. «Pero es Victoriano, que ese hombre se llama». «¿No es el que yo puse aquí?». «El mismo. Es el que le dicen Nano». Al llegar Nano, el mayordomo le dijo: «Quédese por aquí. No se aleje mucho para ver lo que le consigo». Y arrendó la mula. Nano quedó solo. Fonso se fue para su trabajo. «Démele vuelta al gallo, vale», le voceó desde lejos. Chencho pasó por donde don Marcial y allí se enteró de que Juan Bautista vendría al chucho temprano. Ya había salido del batey. A don Marcial se lo avisaron por teléfono. Pidió que le buscaran un peón de confianza para que llevara los instrumentos. Chencho pensó seguido en Victoriano. A las 11 de la mañana llegó la cigüeña. Juan Bautista lucía un sombrero colonial. Colgado al brazo izquierdo un ligero capote inglés con forro de seda a cuadros y además portaba polainas de resorte. Miguelito, el ayudante, solo llevaba sombrero de fieltro de anchas alas, un Stetson y polainas con hebillas. Sobre el piso de la cigüeña se veían los instrumentos, la caja del teodolito, el trípode, la mira y la cadena, también una maleta grande de cuero y un maletín de mano, y una escopeta. Chencho les dio la mano y les dijo que tenían que aguardar un momento para dar tiempo a que llegaran las monturas. Un peón se hizo cargo del equipaje. Mientras aguardaban las bestias, se entretuvieron en ver las operaciones del chucho. 4 carretas se descargaban junto a los vagones. Los carreteros charlaban y pasaban la caña a los vagoneros, que las acomodaban para evitar pérdidas en el camino. Esta es una operación que hay que hacerla cuidadosamente. El vagón debe estar apretado, sin vacíos, y como la caña no es recta, hay que saberla colocar para que no quede floja, buscarle la vuelta para que no se caiga con las sacudidas del tren, sobre todo en esa línea que no es muy buena y tiene bajadas, subidas y curvas peligrosas. El maquinista asomaba la cara por la ventanilla, mientras tenía en una mano la válvula de arranque y en la otra el puño de la palanca de freno. Cuando quedó en buena posición, el chuchero agitó los brazos para indicar que estaba bien. Se introdujo luego entre los 2 vagones que se habían acercado y enganchó la cadena diciendo al salir, al mismo tiempo que hacía una señal con la mano: «All right». Escucharon los vagones llenos y luego desengancharon los vacíos y los entraron en la línea.
Seguidamente volvieron a encarrilar la cigüeña por delante de estos para que pudiera salir cuando quisiera. Blaquis descendió para chupar un cigarrillo. Juan Bautista sonrió al oír cómo un carretero recibió al maquinista. «Mira, Blaquis», le gritó sinvergüenza, «¿por qué no me trajiste lo que te encargué? Tú creías que no te iba a pagar, ¿verdad?» Otro carretero agregó: «Estos cocolos del diablo hay que acabarlos». Pero Blaquis solo enseñó los dientes. En la inocencia, siempre que se hablaba de hombres guapos, citaban a Lao. Rosendo no se explicaba esto. Para muchos era un hombre extraordinario, menos para él. Atribuía su buena fortuna a la circunstancia de haber aprendido a hacer algunos garabatos. Reconocía que las letras daban ventajas y aseguraba que si él hubiera aprendido tan siquiera a firmar, hasta gobernador podría haber llegado. A él le habían dicho que se había dado el caso, porque condiciones de mando no le faltaban y astucia y de todo lo demás. Por eso creía que Lao no era gran cosa y que no le valían de nada las cotorras que sabía hacer. ¿Cómo iba él a conformarse con una jefatura? No todos en el batey pensaban de Lao lo que Rosendo. La mayoría le tenía miedo, de carácter violento, de escasa inteligencia, le imputaban haber cometido abusos, y la circunstancia de que le gustaba tomar en demasía lo hacía más peligroso, porque cuando estaba borracho, pocos se le podían acercar. Una noche, mientras conversaban a la puerta del barracón, Murciélago, que estaba allí, se le ocurrió decir que Lao era político y que no estaba en ese puesto por el gobernador de Macorís, como decía, sino por recomendación del mismo presidente. Fonso se quedó callado, pero Rosendo no se pudo contener. «Jesús, hombre, va a ser. Yo lo había oído, pero ni atención le puse a quien lo dijo. Dice que Lao político». Rosendo no podía tolerar eso. ¿Cómo iba a ser político un hombre que no ha peleado nunca? ¿Dónde se había mencionado ese individuo? ¿Qué cosa había hecho Lao? Si alguna persona estaba autorizada para saberlo, era él. Nunca lo oyó nombrar. Hablarle de política a Rosendo Santana, que había tirado tanto tiro en esa vida. ¡Qué ocurrencia! Él sí que podía hablar de eso. Hizo de todo. Tuvo sus buenos tiempos. No tenía nada, porque todo lo que ganaba en la política lo perdía. Por eso había renunciado a ella. El campo le daba mejor resultado. Cuando joven estuvo en una revolución, y entonces fue cuando más sufrió. El culpable fue el alcalde del Soco, un tal Marcelino, que lo embulló, haciéndole 1000 promesas. Trabajaba en una tumba entonces, y de ella se fue junto con otros compañeros de trabajo. Arrasó montes sin piedad, pasó hambre de vicio, durmió en los montes de las 15 caballerías, se le pegaron unas mazamorras de todos los diablos, le dio calentura. Bueno, las calamidades fueron muchas. Por eso fue lo más poquito que le pasó. 5 meses estuvo por el monte. Unas veces con 3, otras con 15 o 20. La ropa que llevaba y con la que salió de la tumba se le hizo pedazos encima. Y no quedó en cueros porque asaltaron una bodeguita y consiguieron camisas y pantalones hechos. Pero por un tris pierde la vida porque el dueño de la bodega y el dependiente se defendieron a tiros limpios. Pero lo bueno de eso es que el alcalde se pasó al gobierno y los dejó solos. Ni un revólver pudo conseguir porque le quitó uno a un mayordomo y después se lo quitaron a él. Andaba todo el tiempo con 7 clavos y un machete mocho. Cuando el alcalde lo convidó, le dijo que esperaban carabinas de Macorís, pero no las vio. Fuera de un pata de mulo que tenía un tal Leandro, del Paso del Medio, y un 50-70 del propio alcalde, no vio otras armas. Todos los días y que se iban a unir al grupo. De andar se le hincharon los pies. Había revolución en el Cibao, pero en el este todo estaba tranquilo. Un día el alcalde dijo que tenían que separarse porque la combinación había fracasado, pero después supo que el tal Marcelino lo que andaba era huyéndole a la justicia y los había conquistado para que los acompañaran. En esa caída de indio, política, no ha nacido el hombre que me consiga para eso, porque yo sí sé de eso. Rosendo estaba desengañado de la política, no quería saber de eso, se sufre mucho y no se gana nada. Al contrario, se pierde la vida. Y dirigiéndose a Agapito, que lo escuchaba con admiración, exclamaba: «Mucho tiro he tirado yo, vale, y de nada me ha valido, disque lao político». Y poniéndose de pie por delante de los muchachos, les repitió, acompañando las palabras con un gesto de desprecio, que no tenía noticias de que Lao hubiera peleado en parte y que no lo podía creer. Para él políticos eran los que ponían y quitaban gobiernos, los hombres de armas. Luego dijo que todos los jefes se la daban de políticos,
pero que la mayoría no venía a la finca más que a coger, a cometer abusos con los que se aguantaban y a echárselas de guapos sin serlo. Con muchos había bregado. Ahora venía Juan Bautista de la capital, donde había fijado su residencia. Los trabajos en el campo disminuyeron después que la compañía se apropió de todas las tierras útiles. Quedaban sitios todavía, pero en las montañas, al pie de las estribaciones, ocupados por infelices campesinos y que de momento no tenían gran valor. No era necesaria su permanencia prolongada en el campo, y la compañía lo hacía venir de vez en cuando para hacer replanteos y mensurar alguna que otra posesión recién adquirida. Viviendo en la capital le sería posible encontrar algo que hacer independiente de su profesión. Quizás podía encontrar alguna ocupación con el gobierno en una oficina. Allí tendría la oportunidad de meterse con alguna situación. Realmente no le gustaba la política, pero en Santo Domingo no es cuestión de gustarle o no, es que se trata de una necesidad. No hay de qué vivir. No existen bastantes empresas industriales y el comercio está en manos de extranjeros. Para los nativos no hay otra cosa que el presupuesto. Hay que conseguir de todos modos un cheque. Una vez logrado se puede uno meter en la casa, hacer una demostración de adhesión de vez en cuando al régimen sin preocuparse por otra cosa y estar siempre preparado contra la intriga, cultivando la amistad de los hombres fuertes, haciéndoles presentes los días de sus onomásticos y de sus promociones. Mientras Petronila servía la comida se sentaron en la galería a conversar. Don Marcial preguntó: «¿Y cómo están las cosas por allá? Aquí hablan mucho, pero no veo nada en los periódicos. Según la prensa, todo va a las mil maravillas». «Así es aquí, cuando los periódicos queman fuegos artificiales y cuando las cosas están más mal. Aquí no se puede tomar en cuenta la prensa. Es una prensa de alquiler. Está por cuenta del que paga». «¿Y qué hay de empréstito?» «Ah, eso es un hecho. Aquí en este país, cuando las cosas se dicen, ya están hechas. Aquí no hay opinión. Nadie la tiene. Aquí se fabrica la opinión a voluntad. Es un país ignorante y nadie tiene la propia. Aquí la gente no piensa». Y Juan Bautista le repitió a don Marcial una frase que lo oyó a Mr. Moore: «Dominicano tiene la cabeza para el sombrero solamente», agregando: esa es la verdad más grande que yo he oído». Petronila los interrumpió. Ya estaba servida la comida. Al sentarse en la mesa, don Marcial pidió excusas a Juan Bautista por la pobreza de la comida. «Aquí no se encuentra nada. Recomendé a la cocinera que hiciera buen almuerzo, pero en el batey no encontró qué comprar. Figúrese, fuera de ensalada de cañas, aquí no debe haber otra cosa. Yo conozco todos estos sitios y los conucos son escasos. Y las cosas que aparecen, malas. Ve esos plátanos. En la capital le decimos ñécaros». La comida era realmente pobre. Un locrio de gallina, algunas frituras y víveres hervidos. Don Marcial fue hasta la puerta del patio para pedirle a la cocinera que friera un par de huevos, pero Juan Bautista rehusó. «No, no se moleste. Con este locrio tan bueno tenemos. Deje eso para otra oportunidad». Demasiado sabía el agrimensor que en las fincas no se encuentra qué comer. Los colonos están habituados a una dieta forzada. Una vez por semana comen carne, y en las colonias pequeñas hasta la leche es escasa. A poco de levantarse de la mesa, Juan Bautista se despidió. Quería que no le cogiera la noche en el camino. Tenía que cruzar muchos pedazos de monte. Don Marcial, que desea ser obsequioso con su huésped, le brinda un palito que Juan Bautista aceptó. Trajo del aposento una media botella, cogió un vaso de la mesa. Juan Bautista hizo una mueca al tragar. «¿Qué tal?», preguntó don Marcial. Muy bueno. Eso es un ron viejo que me regaló don Antonio». Juan Bautista se limpió la boca con su pañuelo y carraspeó. A las 12 de la tarde emprendieron la marcha. Con ellos iba Victoriano. Este iba montado sobre un caballito en árgana con los implementos de mensura y siguió el agrimensor por el camino de la sabana. Siempre pasaba Juan Bautista cuando podía por donde don Marcial. Eran amigos hacía tiempo. En su casa había pasado algunas noches. En una ocasión se encontraron allá afuera en una fiesta y gozaron mucho. Don Marcial se daba sus escapaditas a la sabana y el agrimensor era hombre de prestigio, tanto en aquella como en el mismo monte. Tenía fama. Los peones le conocían sus comederos. Y a oídos de don Marcial llegó un comentario que en cierta ocasión hizo Tonino, el superintendente de campo, sobre esto. Conversando con unos amigos, entre los cuales estaba el que se lo contó a él, se refirió a que,
Volteando por las últimas colonias del ingenio, al coger un carril, vio a un hombre joven que, hincando una rodilla en tierra y quitándose el sombrero, le pidió la bendición. Al manifestar la extrañeza que esto le causaba, le preguntó por qué le hacía esto, a lo cual contestó el joven: «¿Y usted no es Juan Bautista, el agrimensor? Usted es mi papá». Don Marcial no le había contado esto a su amigo, pero sabía bien que podía ser posible. La vida en el campo no tiene otro atractivo para el hombre joven que vive habitualmente en la ciudad, y en ninguna parte, más que en el campo, puede el amor tomarse tantas libertades.